Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Cifuentes Quesadas, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios y hago este video pues para la clase de probabilidad y estadística, en donde vamos a analizar un caso de la caída de un edificio para un tema de terremotos. Entonces, esta vez no grabo mi cara porque tuve una cirugía oral, entonces me encuentro con mi cara completamente vendada, entonces estoy grabando solo mi audio, pero igualmente no va a ser un impedimento para poderles explicar este caso de estudio y poder abordar los siguientes puntos que tenemos por acá. Bueno, entonces, dando inicio con el video, tenemos que, por ejemplo, el primer punto de esta actividad, o bueno, pues primero les muestro como tal nuestro documento. Listo. Este es nuestro caso de estudio, el cual nos muestra que el Departamento de Ingeniería es una de las universidades más reconocidas en la capital, recibe la información de estadística y cuadros comparativos de modelos matemáticos como parte de investigación sobre el colapso de un edificio. En este caso, tenemos la información sobre el edificio que se ha caído debido a ciertos terremotos. Acá podemos ver que tenemos terremoto uno, terremoto 2 con sus respectivas magnitudes y la ubicación donde se presentaron. Con estos datos vamos a comenzar a hacer los puntos, los cuales los tenemos en nuestra hoja de Excel. Los tenemos en nuestra hoja de Excel, cada uno de ellos. Listo. Como primer punto tenemos que justificar por qué las medidas de estadísticas o las medidas de tendencia central son útiles para abordar las dimensiones del caso. Y esto pues nos va a permitir, o bueno, por mi parte, justifico que las medidas nos van a permitir encontrar más específicamente ciertos puntos en estos temas sobre digamos, las frecuencias, como el tema de abordar mejores momentos al momento que se realizan réplicas, por ejemplo, de estos terremotos, ya que nos van a ayudar a tener puntos más específicos sobre el caso. Listo. En segundo punto, tenemos que indicar la media, mediana, moda y desviación estándar del número de habitantes de la zona afectada durante los últimos 5 años. ¿Listo? Entonces, pues acá tenemos la mini tabla que nos muestra que en el primer año, segundo año, tercer año y cuarto año y quinto año. En el primer año hubo un número de habitantes de 10.000, en el segundo año de 11.500, en el tercer año de 12.200, cuarto año 10.800 y en el último año, que fue el menor, 9.900. Iniciando con estos datos, ya podemos utilizar para sacarnos nuestras medidas de tendencia central. Entonces, tenemos lo que es la media, mediana, moda y desviación estándar. Para el caso de la media o el promedio, vamos a sumar todos los datos y dividirlos en la cantidad del número de datos. Lo que quiere decir que vamos a sumar 10.000, 11.500, 12.200, 10.800, 9.900 y lo dividimos por 5. Entonces, en este caso nos dijo que el promedio son 10.880 habitantes promedio. La mediana o el dato central, al acomodar los datos de menor a mayor, nos damos cuenta que la mediana es 10.800. Y en la parte de la moda, pues no hay moda porque la moda son datos que se repiten constantemente en una tabla o en un conjunto de datos, pero en este caso no hay ningún dato que se repita, así que moda no hay. Y la desviación estándar, aproximadamente, tenemos los cálculos de las diferencias respecto a la media, que es la resta de los valores al cuadrado, lo que nos da 774.400, 784.400 y así sucesivamente, hasta que llegamos a la varianza con todos los datos de la suma de las diferencias y la dividiremos por el número de datos que son 5, lo que nos da como resultado 773.520. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de de todos estos datos que fueron elevados al cuadrado y que nos da aproximadamente una desviación estándar de 879.5. Esto por parte del segundo punto. Tendremos el siguiente punto que es la resistencia del suelo, lo cual nos dice que calcula las medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo. Listo.
Entonces, en este caso, tenemos los puntos de medición que son 5 puntos y la resistencia de la compresión tenemos que es 12,5, 14,2, 10,8, 11,9 y 13,6. Eh, Hicimos lo mismo. En la medida sumamos todos los datos y los dividimos entre 5 también. Mediana de los datos ordenados, moda, tampoco hay moda. La mediana en este caso es 12,5 al ordenar los datos. Y el rango que vendría siendo restar ay, se me olvidó, perdón, el valor mayor con el valor menor, que nos da un rango de 3,4. Entonces, y ya seguimos con lo de la desviación estándar nuevamente, que en este caso ya no tenemos números tan exuberantes. Tendríamos que, por ejemplo, la primera es 0,01, 2,0, 2,56, 3,24, 0,49 y en 1,00. Sumamos todas las diferencias, nos da 7,3, lo dimos en 5, 1,46 y la raíz cuadrada de este dato nos daría 1,21 de desviación estándar. En este caso tengo esta otra tablita acá porque este es un punto que no coloqué por acá, pero decía que hiciéramos una tabla que hiciera referencia a la frecuencia en la cual se tiene la resistencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que la resistencia MPa está siendo de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, de 13 a 14, de 14 a 15. Y siendo algo un poco obvio, tenemos que la frecuencia siempre va a ser de A1. En este caso, para el tema de la resistencia del suelo. En el tema del nivel freático, tenemos un pequeño análisis que nos pedía que miráramos el tema de la profundidad y la misma resistencia que teníamos en el dato anterior. Este análisis nos dio que, bueno, pues el nivel freático en metros son 5,2, 6,1, 6,1, 4,9, 5,4 y 6,3. En este caso, tenemos que en el análisis nos dio que a mayor profundidad de 6,1 y 6,3 metros tiende a haber mayor resistencia, lo que nos da a entender que sería 14,2 y 13,6 MPa. El otro análisis que hicimos dice que a menor profundidad, 4,9, hay menor resistencia, o sea que sería 10,8 MPa. Y lo que sugiere una relación positiva cuando el nivel freático es más profundo, el suelo suele tener mayor resistencia. Y dirán que esto se ve acá, digamos, un poco incompleto, y es que en esta parte debía poner un gráfico de dispersión para que se pudiera apreciar un poco más cómo funcionaba, pero por alguna razón mi Excel no está funcionando y pongo la esta y no funciona. Pero entonces pues espero que quede un poco claro que esto solo es un pequeño análisis de la situación, digamos, de la resistencia del suelo. Y por último, tenemos el tema de los terremotos, que acá tenemos la magnitud de los terremotos, las ubicaciones y el número de las réplicas. En este punto nos piden que calculemos lo mismo, media, mediana, rango de magnitud de los terremotos registrados, y ahí lo tenemos. El dato de la mitad es 5,4, la media nos da, o en el promedio de terremotos nos da un 5,36 y el rango de los terremotos nos da de 1,7. Y el otro punto y último punto nos da o nos pide que hagamos una tabla en relación para analizar que si tienen, o sea, que si tienen alguna relación directa las magnitudes con la cantidad de réplica. Acá la tenemos y lo que nos dio nuestro análisis es que no hay una relación totalmente lineal. Los terremotos de mayor magnitud, que son por ejemplo los de 6,2, tuvieron 21 réplicas, pero uno de magnitud 5,4 tuvo incluso más. Sin embargo, terremotos de magnitudes menores tuvieron menos réplicas. En conclusión, hay una tendencia ligera a que mayores magnitudes generen más réplicas, pero no es una regla estricta. En pocas palabras, que lo que quiere decir es que no necesariamente un terremoto porque sea fuerte va a generar más réplicas, no se va a repetir más veces, e incluso tampoco depende de que el terremoto sea muy, muy pequeño. O sea,
porque también puede ser que se repitan, pero no tantas veces, como por ejemplo el de 5.4, que es nuestro dato con mayores réplicas en este caso. Este sería nuestro pequeño análisis rápido sobre nuestras medidas de tendencia central y el caso de estudio. Y pues espero que el video haya sido de su agrado y hayan entendido el tema hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.